mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí, digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. El siguiente canto es En Cristo está mi salvación. Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado él cargó. Hoy en su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte él se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y temor es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir. Cristo conduce mi existir, no hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. Vamos con el siguiente canto que nos habla acerca de la fe. Por fe. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe
la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Bien, hermanos, bienvenidos sean todos a este servicio de la tarde. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, gracias te damos por permitirnos estar aquí. Te damos gracias también porque a través de Cristo tenemos una relación correcta contigo y nuestro amado Señor Jesucristo, que es quien ha limpiado nuestra mente y corazón de tanto pecado, de tanta inmundicia, Señor. Continúa, Padre, a través de tu palabra y de tu Espíritu transformándonos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Así que pedimos tu ayuda en esta tarde para que abras nuestros corazones y podamos ver las maravillas de tu palabra, Señor. Continúes usando a nuestros pastores para la exposición de tu palabra y que continúen explicando las preciosas verdades del texto bíblico, de tu evangelio, Señor. Ayúdanos también como iglesia local pues, a seguir mejorando, madurando en nuestra condición espiritual día con día, en el amor a Cristo, en el amor entre hermanos, y que sigamos continuando adorando permanentemente y proclamando tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie
Para hacer una oración, vamos a seguir adorando ahora por medio de las ofrendas. Así que mientras se preparan nuestros hermanos ujieres, oremos. Padre, seguimos en este tiempo de oración, ahora a través de la gratitud, de la obediencia, al dar nuestras ofrendas con grande gozo. Continúa, Padre, poniendo las motivaciones correctas en nuestros corazones a la hora de dar, sabiendo además que es un privilegio que tú nos has dado a seguir aportando en tu obra, que sea trayendo esta ofrenda para tu gloria y continúes usando el ministerio de esta iglesia para la extensión del Evangelio y la extensión de tu reino también aquí en la tierra, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, en este tiempo sea para que tu nombre sea exaltado. Sabemos que tú eres dueño y Señor de todo, pero te ha placido que nosotros también seamos colaboradores de esta manera por medio de las ofrendas, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para terminar este tiempo, vamos a entonar el canto Cristo el ancla firme y fuerte. Cristo el ancla firme y fuerte en furiosa tempestad, cuando soplan fuertes dudas y mis velas no dan más, en la pena, en la tristeza, cuando sufra en el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, cuando ruge el temporal, cuando tentación me ataca y parezco desmayar, más profundo llega el ancla que mi culpa y mi maldad. Yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, bajo la incredulidad. No desmayes, alma mía, en la cruz segura estás. Es mi prueba y mi certeza que su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, cuando llegue el día final, cuando se abra al fin la gloria y yo pueda descansar, cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Todo calma será entonces, ya no habrá más tempestad. Cristo el puerto que nos salva, para siempre fiel será. Confiaremos en el ancla, pues jamás se moverá. Pueden tomar asiento, hermano, gracias.
Bueno, bienvenidos hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 22. Mientras llegan allí, mirando rápida y superficialmente a los versículos del 63 al 71, la última parte de este capítulo 22, fácilmente nos damos cuenta de que el nombre de la identidad de Jesús, de quién es Él, aparece repetido varias veces en el versículo 67. El concilio de los judíos le pregunta a Jesús: tú eres el Cristo, dínoslo. El mismo Jesús en el versículo 69 se confiesa como el Hijo del Hombre. Y en el versículo 70 ellos reconocen este concepto de Hijo de Hombre y por eso le preguntan: ¿eres tú el Hijo de Dios? Así que la identidad de Jesús es central en este pasaje cuando Jesús comparece ante el concilio judío. Y pensando en esto, de la identidad de Jesús, hay un libro escrito hace un buen número de años por un autor que era musulmán y supuestamente se convirtió al cristianismo, Graisa Aslam. Y él escribió este libro fue y se hizo popular, estaba entre uno de los 10 más vendidos en Estados Unidos, uno de los bestsellers reconocidos allá en Norteamérica. Y en este libro, Graisa Aslam habla sobre su descubrimiento de quién era Jesús, la identidad de Jesús. Habla sobre Jesús ampliamente, sobre sus obras, sobre sus enseñanzas, su moralidad, sus logros, sus metas, sus objetivos, su propósito al venir a este mundo, etc. Y mucha gente secular, gente incluso religiosa, algo superficial, miraba este libro con gran admiración. No por gusto se convirtió en uno de los más vendidos allá en Norteamérica hace un número de años. Y sin embargo, una de las declaraciones de Graisa Aslam, el autor de este libro, dice de la siguiente manera. En su libro, hablando sobre Jesús, él dice: en mi investigación académica sobre los orígenes del cristianismo, me ha hecho un discípulo más genuino y más comprometido del Jesús de Nazaret que lo que nunca fui de Jesucristo. Ahora, si es que prestaron atención a lo que acabo de leer, que pienso que no lo hicieron, pueden darse cuenta de la referencia que él hace y la distinción que él hace entre Jesús y Jesucristo. El Jesús de Nazaret y Jesucristo, de nuevo, él dice: en mi investigación académica sobre los orígenes del cristianismo, me ha hecho un discípulo genuino y más comprometido del Jesús de Nazaret que lo que nunca fui de Jesucristo. Si conocen la distinción de estos dos términos, no necesitan que yo explique o expanda cuál es la distinción que este autor está realizando. Y de hecho, esa es la razón por la que incluso muchos cristianos en Norteamérica leían este libro con maravilla, admirando a este libro y a su autor, pero no se daban cuenta del error e incluso herejía que contenía apenas una declaración como esta, como la que acabo de leer. Ustedes se dieron cuenta de la herejía. Deberían darse cuenta a estas alturas de su cristianismo, estando en esta iglesia, escuchando sermones, deberían darse cuenta la distinción de Jesús de Nazaret con Jesucristo. Son dos cosas a la mente del autor al menos muy diferentes. No podemos hablar de quién es Jesús sin hablar de teología. No podemos hablar de Jesús sin hablar de doctrina. El mantra, lema evangélico el día de hoy de dame a Jesús, no me des doctrina. Dame a Jesús, no me des teología. Lo único que necesito es Jesús y vivir como Jesús, amar a Jesús, caminar como Jesús y seguir su ejemplo. Pero doctrina y teología no necesito. Eso es demasiado para mí, es innecesario, causa divisiones, muchas letras, nos vuelven locos. No necesito doctrina ni teología, solo a Jesús. Hay mucha gente que dice esto. Y uno puede responder a esto diciendo, es tan contraproducente una declaración como esta. Digo, ¿acaso piensan que el nombre de Cristo es el apellido de Jesús? ¿Será el apellido de Jesús o será el segundo nombre de Jesús? Probablemente, la palabra Cristo. ¿Será que él se llamaba Jesús, el primer nombre, y el apellido era Cristo? ¿Era así? Claro que no. Cristo es un título doctrinal.
Cristo es un título cargado de teología. No podemos definir ni identificar quién es Jesús sin hablar de Cristo. Jesús Cristo. Es la identidad de Él como el Mesías, como el ungido, el elegido por Dios. Desde Génesis 3, para hacer la obra de revertir el avance y el efecto del pecado en este mundo, dando salvación y finalmente también transformando la creación entera. Esto es lo que el Cristo hizo y va a hacer en su segunda venida. Uno de los reconocidos intelectuales de Norteamérica fue Thomas Jefferson. Hombre muy reconocido en los 1800, presidente de Norteamérica. Y era tan inteligente que John F. Kennedy, uno de los presidentes recientes en los 1900, dijo en una reunión donde él estaba con senadores en la Casa Blanca y estaban sosteniendo una conversación muy intelectual, muy inteligente. John Kennedy dijo, para exaltar esta conversación que estaban teniendo en ese momento allí en la Casa Blanca, él dijo, no ha habido otra conversación más intelectual como la que estamos teniendo en este momento en la Casa Blanca desde que Thomas Jefferson habló consigo mismo. Y esta es solamente una referencia de la intelectualidad que se le presta a Thomas Jefferson. En verdad fue un hombre muy inteligente y muy moral. Y sin embargo, Thomas Jefferson, ¿saben lo que hizo? Cuando él analizó la Biblia, él vio a Jesús e hizo una distinción entre Jesús de Nazaret y Jesucristo. Y lo que hizo Thomas Jefferson es que fue a la Biblia con una rasuradora. No, literalmente esto ocurrió. Fue a la Biblia con una rasuradora para cortar de la Biblia las declaraciones que los evangelios hacían de Jesús como Dios o como divino, atribuyéndole divinidad, y pegando en su lugar textos que él pensaba se aplicaban mejor a Jesús de Nazaret. Ahora, ustedes entienden lo que Thomas Jefferson estaba intentando hacer, lo que Gracia Aslam hizo en su libro allá en Estados Unidos. La idea de que Jesucristo como Dios, como presentado en los evangelios, es una idea que no podemos aceptar según ellos. Pero el Jesús de Nazaret, ese hombre que nació como cualquier otro hombre, ese hombre que fue un excelente ejemplo de moralidad y de ética para todos, ese hombre que tenía un nivel intelectual y espiritual superior, ese es el hombre que nosotros podemos admirar. Ese Jesús de Nazaret que incluso murió como un mártir allí en la cruz por las cosas buenas que hizo. Ese es el hombre que nosotros podemos seguir, pero Jesús el Cristo es demasiado para nosotros. Esta es la perspectiva del mundo. Ustedes hoy pueden conversar con personas allá afuera acerca de Jesús y cada vez más me temo que la perspectiva que la gente secular tiene de Jesús es, yo creo que Jesús fue poderoso. Algunos incluso dicen, yo creo que Jesús hizo milagros, hizo cosas increíbles y tenía una conciencia superior de la divinidad y de Dios, pero no fue Dios. No fue el Cristo, no fue el Mesías, como ustedes los cristianos afirman. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque yo creo que esto es lo que se encuentra en el centro del debate cuando Jesús comparece ante el concilio judío. Los judíos, especialmente los líderes, los sacerdotes, los escribas, fariseos, saduceos, todos los que estaban allí, el sumo sacerdote, aceptaban a un Jesús nazareno, es decir, un Jesús humano, pero ellos no podían soportar la idea de un Jesús divino, que se atribuía divinidad. Y de hecho, el tribunal que acusa a Jesús aquí, lo acusa justamente de eso. Por eso dice en el versículo 70, luego eres tú el Hijo de Dios. Y a este punto ellos querían llegar, porque si Jesús decía, sí, yo soy el Hijo de Dios, ellos lo iban a condenar por blasfema. Esto era una blasfemia. Ellos estaban buscando una manera de condenar a Jesús. Y la única que podían encontrar era atribuirle lo que él mismo había comunicado previamente durante 3 años de su ministerio, que él era el Hijo de Dios, que él era Dios, que él era el Cristo, él era el Mesías. Y a esto lo llevan en este juicio injusto que vamos a descubrir hoy. Ahora, déjenme leer este pasaje. Lucas 22, comenzando desde el 63. 63, dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban.
Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ahora, ustedes recuerdan, esta es la semana de la Pasión. Este es el día viernes. Es el día viernes todavía de madrugada. Y en el versículo 66 llegamos a la mañana, probablemente a las 5 o 6 de la mañana, en el versículo 66. Pero los versículos 63 al 65 todavía estamos durante las horas de la noche, la madrugada del día viernes. El Viernes Santo, el viernes de la Pasión, las últimas horas de Jesús sobre esta tierra, sobre este planeta. Y fueron horas cruciales para Él. En esta semana de la Pasión hemos recordado y estudiado todos los eventos que nos llevan a este punto cuando Jesús está compareciendo, atadas sus manos ante el sumo sacerdote y después ante el concilio de los judíos que era el Sanedrín. Ahora déjenme hablarles un poco sobre la intención de los líderes religiosos para con Jesús. Ven, porque ellos no la tenían nada fácil. Ellos querían matar a Jesús, querían deshacerse de Jesús, pero no podían por varias razones. Una de las razones era que Jesús era popular y la gente todavía le quería a Jesús, la gente le seguía a Jesús, los milagros y las enseñanzas, su perfecta inocencia. La gente no veía nada malo en Jesús porque no había pecado, nunca pecó. Y los líderes religiosos simplemente no podían ir durante el día y arrestar a Jesús porque la gente se les habría venido encima. Era algo que no podían hacer. Por eso la intención de ellos era justamente lo que encontramos en el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, arrestar a Jesús en la noche, cuando no había gente, en privado, en secreto. Y eso es lo que hicieron justamente en los versículos anteriores, y por eso las palabras de Jesús a ellos en el versículo 53 dice: habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. No podían hacerlo durante el día porque soy popular, pero esta hora, en la noche, esta es la hora de las tinieblas, esta es su hora. Jesús lo reconoce, era parte del plan. Lo tenían que hacer a escondidas. En el versículo 6 también dice: y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, hablando de Judas, a espaldas del pueblo. ¿Se dan cuenta? Esta movida, esta estrategia de los líderes religiosos no la tenía que conocer el pueblo. Solo la conocía Judas, el traidor, los líderes religiosos y los guardias que estaban con ellos ayudándoles, tanto judíos como algunos romanos probablemente del fuerte de Antonia. Pero nadie más. Así que era a escondidas. Ahora, ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? Porque una vez que lo atrapaban a Jesús, como hicieron en el huerto de Getsemaní, se lo llevaban arrestado, pero ¿de ahí qué? ¿De ahí qué? La pregunta era, ¿de qué lo iban a acusar? Porque él nunca había pecado. Porque era perfectamente y absolutamente inocente. Habría sido imposible llamar a testigos del pueblo judío para que vengan a acusar de algo a Jesús. Ellos sabían que Jesús no había hecho nada malo. ¿Cómo se las iban a ingeniar para hacer que Jesús sea juzgado de algún pecado, de algún crimen, y posterior a esto poder llevarlo a Pilato, que esa era su meta final? Porque ellos no tenían permitido matar a nadie. El Imperio Romano les había quitado la potestad a los judíos de la pena de muerte. Ellos no podían asesinar a alguien. Lo máximo que podían hacer era arrestar personas. Si querían matar a alguien, tenían que llevar a ese preso delante de Pilato como el representante del Imperio Romano, y era Pilato el que tenía que decidir si esta persona iba a morir o no. Así que ellos pensaban: ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo justificamos que vamos a enviar a Jesús a Pilato y para que Pilato decida junto a nosotros matar a Jesús? ¿Cómo lo presentamos a Jesús? Oh, ya sabemos cómo hacerlo. Y esto lo sabían
desde mucho antes. Vamos a presentarlo a Jesús como alguien peligroso para el Imperio Romano. Si había algo que el Imperio Romano odiaba, eran las revoluciones. Eran los surgimientos de líderes que llevaban gran cantidad de personas levantándose contra el César, contra el rey. Esto es algo que odiaba el Imperio Romano. Y siempre fue fiel el Imperio Romano en aplastar estas revueltas. Y los judíos sabían esto, y los judíos pensaron, si logramos llevar a Jesús ante Pilato y lo acusamos a Jesús de ser un revoltoso, de ser un revolucionario, que levanta a los judíos en contra del Imperio Romano, en contra del César, Pilato nos va a dar la razón y él mismo va a querer matar a Jesús. Y por eso los judíos se encargan de acusar a Pilato diciéndole que Jesús se había declarado como rey, un contrincante o un adversario directo del César. Y por eso Pilato tenía que deshacerse de Jesús. Pilato no podía tolerar esto. Pero ahora faltaba una pieza todavía. Ellos sabían cómo acusar a Jesús delante de Pilato para que Pilato lo mate. Pero ¿cómo iban a justificar ante el pueblo judío que Jesús podía ser entregado a Pilato? ¿Cómo podían justificar ante el pueblo judío? Digo, ¿de qué pecado le iban a acusar entre los judíos a Jesús? ¿Cuál era el mal? ¿Cuál era el problema? Bueno, obviamente no podían encontrar ninguno. Y lo único que se les ocurrió era algo que el propio Jesús, como dije hace un momento, había confesado durante su ministerio, que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, el Cristo. Y si Jesús en esta comparecencia, en este tribunal, confesaba o reconocía que él era en efecto el Hijo de Dios, esto habría sido un crimen de blasfemia. La blasfemia era condenada. En el judaísmo, decir que tú eres Dios, cualquier hombre judío que se levantaba allí y decía a todo el mundo yo soy Dios, estaba cometiendo el crimen de blasfemia y debía morir por eso. Y para ellos Jesús podía ser objeto de este castigo si reconocía que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Es a esto a lo que el concilio judío quiere llevar a Jesús. Es irónico, ¿verdad? Y me parece irónico porque por un lado decimos esta es una acusación verdadera. Digo, los judíos en un sentido tienen razón en acusar a Jesús de ser el Hijo de Dios porque él es el Hijo de Dios. Está bien. El problema obviamente era que su motivación era que él reconociera esto para acusarlo de blasfemia. El problema es que ellos no creían realmente que él era el Hijo de Dios. Pero Jesús no podía negar un título como este porque él mismo lo había aceptado durante su ministerio. Jesús nunca iba a poder negar lo que realmente era el Hijo de Dios. Ellos sabían esto. ¿Y cómo iba a responder Jesús entonces a esta acusación? ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Hijo de Dios? Si él decía no soy el Hijo de Dios, echaba abajo todo su ministerio de 3 años. Y su identidad vendría a ser muy diferente. Nos habríamos quedado con el Jesús de Nazaret. Y si él decía, sí, yo soy el Hijo de Dios, ellos iban a decir, blasfemia, ahora te podemos llevar, ahora tenemos una justificación ante los judíos para llevarte a Pilato y acusarte de muerte, de pena de muerte. Esta es la trampa que ellos imponen hacia Jesús. Este era el plan. Ahora, déjenme decirles algo. Nosotros leímos estos versículos del 63 al 71. Y hay algo en estos versículos, hay algo en la versión, la manera en la que Lucas escribe este evento si ustedes se fijan, es diferente a lo que Mateo, Marcos y Juan describen de este evento. Mateo, Marcos y Juan nos presentan una versión mucho más amplia acerca de este juicio de Jesús compareciendo. Por ejemplo, Juan nos dice que Jesús comparece ante Anás. Mateo nos dice que Jesús comparece ante Caifás, el sumo sacerdote. Y es después de esta comparecencia de preguntas y respuestas, presentan a testigos falsos en contra de Jesús. Testigos falsos le acusan a Jesús de haber dicho que iba a derribar el templo y lo iba a reconstruir él mismo. Estaban comprando testigos para acusar falsamente a Jesús, tratando de encontrar algo en él. Y cuando leemos a Lucas no hay nada de eso. Nada de eso. Lucas, desde el versículo 66, nos introduce directamente a la acusación del sumo sacerdote acerca de si él era el Cristo.
Pero hay una ausencia en todo este proceso ante el Sanedrín que sí nos menciona Mateo, Marcos y parcialmente Juan. ¿Cuál es la razón? Bueno, aquí vemos al menos que Lucas nos lleva de la negación de Pedro a la humillación de Jesús, al juicio de Jesús. La negación de Pedro. De ahí vamos a la humillación de Jesús. Y de esta humillación nos lleva directamente al juicio. Mientras que los otros evangelios lo tienen en un orden diferente. ¿Qué parece aquí que hace Lucas? Lucas es más dramático. Lucas es más sucinto, es más breve, es más directo. Lucas no nos introduce toda esta conversación de testigos falsos ante Caifás contra Jesús, no hay nada de eso. Lucas es como que se apresura para llevarnos al punto culminante aquí cuando Jesús no puede dejar de reconocer que Él es el Hijo de Dios, y esto es reconocido como blasfemia, y esto se usa para poder llevarlo ante Pilato en el capítulo 23. Pero es algo interesante porque eso nos comunica la idea de que los propios líderes judíos estaban apresurados en poder llegar a este objetivo y a este propósito con Jesús. Es el juicio y la condenación de Jesús. Ellos tenían que apresurarse. Y esto es lo que conecta con el juicio ante Pilato y el juicio ante Herodes de Jesús en el capítulo 23. Si hay algo que hace Lucas aquí es que él une y pone de forma cronológica el juicio ante los judíos, ante Pilato, ante Herodes y de nuevo ante Pilato. Lo que nos dice que desde la perspectiva de Lucas, este fue un solo juicio muy extenso de Jesús. Un solo juicio muy extenso. Y en todo este juicio y en todo este proceso, Jesús siempre es hallado inocente. No hay interrupciones en el juicio de Jesús ante los judíos, ante Pilato, ante Herodes y de nuevo ante Pilato, como desarrollando un solo juicio extenso. Y de ahí que el juicio delante del concilio, delante del Sanedrín, no es mencionado por Lucas. Simplemente Lucas nos introduce las palabras del sumo sacerdote que son finales. En la versión de Lucas no tenemos un cargo de blasfemia contra Jesús, pero en Mateo sí lo tenemos. En Marcos sí lo tenemos, se lo acusa a Jesús de blasfemia. Y en todo este proceso se recalca la inocencia del Maestro, la inocencia de nuestro Señor. Ahora, yo creo que es necesario para ustedes y para nosotros hacer esto. Vayan conmigo a Juan 18. ¿Qué es lo primero que habría sucedido ese día? Lo primero que habría sucedido ese día habría estado en Juan 18. Es lo primero en el versículo 19, cuando a Jesús lo arrestan del huerto de Getsemaní y lo llevan a la casa de Anás, el sumo sacerdote. ¿Ok? Anás probablemente tenía 80 y pico de años para este punto. Él ya no era el sumo sacerdote oficialmente, pero como los líderes de la mafia, aunque se apartan oficialmente de su cargo, todavía siguen sosteniendo algún tipo de autoridad. Y ese era Anás. Y dice el versículo 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Así que ahí está Jesús. En el patio de Anás, es llevado delante de Anás y primero comparece ante Anás. Este no es un juicio oficial ni legal. Recuerden que son las horas de la madrugada del día viernes. Aquí no hay nada que es aceptable desde toda perspectiva legal judía, según el Antiguo Testamento. Pero es llevado ante este personaje llamado Anás, y Anás le pregunta sobre sus discípulos y su doctrina. Anás probablemente no estaba tan enterado de Jesús como otros, era un hombre anciano ya. Pero esa es la pregunta. Ahora, ¿qué intentaba hacer Anás? Lo mismo que va a intentar Caifás, lo mismo que van a intentar los escribas más adelante, en este mismo día, que Jesús se culpe a sí mismo, que Jesús se incrimine a sí mismo. ¿Ok? Este es el plan. Y este siempre es el plan de las preguntas de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes a Jesús cuando Él comparece ante el juicio judío. Y Anás intenta hacer esto de una forma muy sutil. Debemos reconocerlo. Dime, Jesús, acerca de tus discípulos y de tu doctrina. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que haces? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? Y Anás quería que Él se confiese como el Hijo de Dios, obviamente.
Noten cómo responde Jesús. Sin embargo, en el versículo 20, Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado aquí? Ellos saben lo que yo he dicho. Esta es la manera como contestas algo cuando no quieres contestar algo. Es perfecto lo que hace Jesús aquí. Él es perfectamente sabio. Él no va a caer en la trampa. Él le dice: yo no soy tonto. Yo no voy a incriminarme a mí mismo. No voy a darte lo que tú quieres. Y voy a decir: si quieres saber sobre mi doctrina, mis enseñanzas y mis discípulos y mi movimiento, pregunta públicamente a cualquier persona. Durante 3 años he estado enseñando en las sinagogas. Esta última semana, dice Jesús, estuve por varios días enseñando en el templo, públicamente. Y nada lo he hecho en oculto. Así que todos los judíos son testigos de esto. Pregúntales a ellos. ¿Por qué me preguntas a mí? Dice el versículo 21. Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado, a que ellos saben lo que yo he dicho. Así que Jesús decide no caer en la trampa de Anás. Dice el versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, esto habría sido un soldado judío del templo, que en ese momento estaba allí en la casa de Anás, dice, le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Era una ley, obviamente, que no podía hablarse mal en contra del sumo sacerdote, pero hay algo más aquí. Jesús no ha hablado mal de Anás. Anás ni siquiera es el sumo sacerdote reconocido ya oficialmente, es Caifás. Pero hay algo más aquí, es que lo que Jesús había estado haciendo era desenmascarar a Anás, desenmascarar su deseo de opulencia, desenmascarar su amor por el dinero, por el cual era muy bien conocido. Jesús había estado en el templo, Jesús conocía esto y Jesús lo había denunciado indirectamente. Pero Anás quedó desenmascarado. Él no podía responder a la respuesta de Jesús de los versículos 20 y 21 porque lo que Jesús dijo era cierto. Y es por eso que tenemos la intervención de este soldado, de este alguacil, dándole una bofetada a Jesús. Qué atrevimiento, ¿verdad? Decimos nosotros, darle una cachetada a Jesús. Y podemos imaginar esto: Jesús está atado con sus manos, parado probablemente allí delante de Anás. Anás le hace esta pregunta, Jesús responde y le dan una bofetada en el rostro. Así respondes al sumo sacerdote. Anás tenía vergüenza. Jesús lo había dejado en vergüenza. Y noten cómo responde Jesús cuando le dan la bofetada. En el versículo 23 respondió Jesús: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Qué forma de responder, ¿verdad? Percibimos aquí una tranquilidad pasmosa en Jesús. Percibimos aquí que Jesús no se está presentando como una víctima, como un mártir al mismo tiempo. Y Jesús está respondiendo a la injusticia que acaba de recibir también, pero con una tranquilidad, con una paciencia. Si he hablado mal, testifica en que está el mal. Jesús no ha dicho nada malo. Y si he hablado bien, entonces, ¿por qué me golpeas? Versículo 24 dice: Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Qué pasó? ¿Qué significa este versículo 24? Anás no pudo con Jesús. Anás no pudo con Jesús. Anás no consiguió hacer lo que pensaba hacer con Jesús, que era que él se recrimine a sí mismo. Entonces Anás dice: ok, no puedo con este hombre, lo voy a enviar a Caifás. Y esto nos lleva a Mateo 26. Así que acompáñenme a Mateo 26, porque en Mateo 26 todo esto se lleva a cabo en las horas de la noche, del día viernes, la madrugada del viernes. Y cuando Anás se cansa, no puede, lo envía a Caifás. Y aquí retomamos la historia en el versículo 57. Versículo 57 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ahora recuerden que durante todo este proceso de Jesús ante Anás y Caifás pasaron algunas horas, y es en este momento simultáneamente estaba ocurriendo la negación de Pedro.
en esas horas de la madrugada. Pedro niega a Jesús. Dice que se reunieron en el versículo 57 Caifás, los escribas y ancianos. Versículo 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle la muerte. Noten que esto no nos dice Lucas. Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Esto es completamente injusto, es inaceptable. No era aceptado por la ley judía. Lo que están haciendo es completamente ilegal, fuera de lo oficial. Es algo tramposo, es injusto. Pero dice el versículo 60, no hallaron testimonio contra Jesús. Esta falta de testimonio contra Jesús es un testimonio de la inocencia de Jesús, porque no encontraron hombres que le acusen a Jesús de algo malo que él había hecho. Aunque muchos testigos falsos, dice, se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esto es lo que Jesús había dicho en Juan 2. Y obviamente esta no era una amenaza que el mismo Jesús iba a destruir el templo en ese instante, pero habían malinterpretado intencionalmente sus palabras para acusarlo de un revoltoso. Dice verso 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Verso 63, ¿por qué callaba? Él no le respondió a nada. Él no responde a estos testigos falsos. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que toda esta maquinación y todo lo que están haciendo contra él es ilegal. Y él no tiene que responder a esto. Él callaba. Dice entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora recién llegamos, se dan cuenta, al punto donde Lucas nos lleva, pero de forma directa. Recién llegamos aquí en Mateo. Y Jesús responde, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le bofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora, ustedes notan la diferencia. Si conectamos las 3 historias que acabamos de leer, entonces sabemos que Jesús primero fue donde Anás, después de comparecer ante Anás, compareció ante Caifás, y después de comparecer ante Caifás, finalmente le hacen la pregunta a la que nos lleva Lucas directamente desde el versículo 66 al 71. Y todo esto fue hecho en la ilegalidad, en la injusticia. Fue una maquinación de lo más deshonrosa, incluso para la ley judía. Si había algo de lo que ellos se enorgullecían, era su ley. Y era el elevado estándar que tenía su ley para los testigos. Ellos no podían culpar a alguien solamente por la declaración de ese mismo supuesto criminal. Nunca podían, eso simplemente no era aceptable. No era aceptable que el criminal confiese su mal sin testigos. No era suficiente que sin testigos le culpasen del crimen que él mismo había confesado. Era imposible, la ley judía no lo permitía. Y sin embargo es lo que hacen con Jesús cuando él reconoce o acepta que es el Hijo de Dios. Dicen, es suficiente. Es suficiente, es reo de muerte, ha cometido blasfemia, ven, pero eso iba en contra de la ley judía. Otra cosa que era ilegal y que ellos están haciendo es que nunca podían tomar esta decisión en la noche. El Sanedrín nunca podía reunirse en la noche y tomar una decisión oficial, mucho menos de asesinar a alguien bajo pena capital durante la noche. Esto tenía que hacerse durante el día. Y sin embargo ellos tomaron esta decisión, según Mateo 26, en la noche. Y lo que hacen en el día, según Lucas, es simplemente reiterar esta decisión. Otra cosa es que el acusado siempre debía tener 2 testigos que lo defendieran. Pero a Jesús no le permitieron tener testigos de defensa. A Jesús no se le permitió ningún abogado. Todo esto fue llevado a cabo en la noche.
en la madrugada del día viernes. Otra cosa que era ilegal es que el Sanedrín, para reunirse oficialmente, lo tenía que hacer en el templo. En el templo. En uno de los compartimientos de los cuartos del templo es donde debía reunirse el Sanedrín de manera oficial y sancionar y decidir acusaciones o inocencia de personas. Aquí lo están haciendo en la casa de Caifás. Es completamente ilegal. Nunca debía hacerse en la casa de Caifás. Todo lo que sucede aquí es ilegal. Todo. Es una tremenda injusticia contra el Hijo de Dios, contra Jesús, lo que encontramos aquí. Pero ahora, esto nos lleva al versículo 63 de Lucas 22. El versículo 63 al 65, entonces, aunque en orden invertido, pero lo que nos dice Lucas es que este ataque y esta burla contra Jesús habría ocurrido simultáneamente y justamente previo a cuando a Jesús le acusan de blasfemia la mañana siguiente. Así que noten lo que dice los versículos 63 al 65 y podemos llamarle a estos tres versículos la humillación burlesca contra Jesús. La humillación burlesca contra Jesús. Dice, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándoles. Fuertes imágenes. Es una fuerte imagen. Hoy vemos fuertes imágenes en las noticias, ¿verdad? Con las redes sociales podemos ver fuertes imágenes. Yo desde que tengo Twitter o X, ahora que se llama, hay clips de videos que no aparecen en las noticias de canales tradicionales. Y algunos de esos videos son fuertes. No les puedo describir las cosas que he visto, pero accidentes, incluso de gente muriendo de forma trágica y horrorosa. El otro día estaba viendo, no les voy a decir. Ustedes no necesitan saber eso, pero la maldad que vemos y las fuertes imágenes que podemos ver en las noticias y en las redes sociales es una representación de que este mundo es cada vez más violento y más cruel. Es un testimonio de la creciente crueldad de este mundo. Si solo nos hacemos la pregunta de qué son capaces los seres humanos, de qué son capaces los seres humanos si tuviesen la oportunidad para hacer lo que sus corazones en un desacato ante la autoridad divina realmente quisieran hacer, es desastroso. En Bangladesh, no sé si ustedes han visto, los musulmanes están masacrando a los hindúes. Y lo están haciendo de las formas más crueles, guindándolos, arrastrándolos por las calles, amarrados en un carro, pegándoles con palos hasta matarlos en medio de la calle, las mujeres también asesinándolas en media calle después de violarlas. Es horrible lo que está sucediendo allá y en diferentes partes del mundo. Es la crueldad de la humanidad. Pero en verdad no tenemos que ir a las noticias para ver este tipo de maldad. El mundo de Jesús era un mundo cruel también. Y la historia de la pasión, la historia del arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús es una historia brutal. Es brutalmente violenta y cruel. Las últimas horas de Jesús contienen probablemente más crueldad que lo que muchos de nosotros jamás experimentaremos en toda nuestra vida. Y este versículo 63 ya nos introduce a esto. Dice, y los hombres que custodiaban, la palabra Jesús no aparece en el original, pero es una referencia a Jesús. Y los hombres que custodiaban a él, a Jesús, se burlaban de él. Se burlaban de él. La palabra ahí es empaizo, que literalmente significa jugar un juego. Jugar un juego. O burlarse de alguien. O era la idea de imitar a alguien de forma distorsionada. Ahora, ¿ustedes están familiarizados con eso? Estamos familiarizados en nuestra cultura con este tipo de burla, cuando se imita a alguien de forma distorsionada, o se burla de alguien de diferentes maneras, como haciéndole jugar un juego. Hemos ido a la escuela, hemos ido al colegio, hemos visto este tipo de burlas de unos alumnos hacia otro alumno. Es la famosa palabra bullying. Con la palabra que resumimos este tipo de burlas bien reconocidas. Estaba leyendo, incluso hubo un descubrimiento arqueológico en Jerusalén. Y en ese descubrimiento arqueológico se dice que encontraron un juego. Y el juego se llamaba El Rey Ordena. El Rey Ordena.
Y este juego era simple, se trataba de una persona que era elegida como rey al azar, y esta persona que ejercía como rey decía a las otras lo que debían hacer, y los demás tenían que obedecer. Ahora, si este es el juego que ellos decidieron jugar con Jesús, no lo sé, pero es probable, porque ellos sabían que Jesús se declaraba el Cristo o rey, el hijo de David, y aquí lo están imitando, se están burlando de él. Esto es en las horas de la madrugada, esto es cuando él probablemente ya compareció ante Anás, antes de comparecer ante Caifás. En algún momento de estas horas, los que estaban custodiando a Jesús decidieron que podía ser una buena idea comenzar a hacer burla de él. Y empezaron a burlarse. Este es un problema. Ellos toman esta decisión y el texto no nos dice la razón por la que toman esta decisión. Aparentemente no hay un propósito definido por el cual ellos comenzaron a hacer esto y la única explicación que nosotros tenemos es la maldad del corazón humano. Estaban aburridos allí de esperar tantas horas y lo vieron a Jesús vulnerable. Comenzaron a hacerle bullying. Comenzaron a burlarse de él, comenzaron a imitarle, a decirle palabrotas, a insultarle. Al final del versículo 63 nos dice que le golpeaban. Ahora, esta fue una burla que duró por algún tiempo porque es un imperfecto. Ellos comenzaron a burlarse de él, así que habría durado por algún rato esta burla. Y mientras se burlaban de él también le golpeaban. Esa palabra golpear significa literalmente darle con el puño. Golpearle con el puño en la cara. Así que ahí está Jesús, atado, probablemente ya sentado en algún rincón de la casa de Caifás. Y los soldados que están custodiando a Jesús, que eran probablemente judíos, alguaciles del templo, están burlándose de Jesús y mientras se burla están golpeándole. Ahora, ¿qué específicamente es lo que estaban haciendo con Jesús? Dice el versículo 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. Esa frase, le golpeaban el rostro, no aparece en el original, ¿ok? Así que yo en mi Biblia la tengo entre paréntesis. Ustedes, si no tienen y no han desarrollado alguna extraña reverencia mística hacia la tinta y las páginas de sus Biblias, deberían hacer lo mismo para que lo recuerden. Rayen su Biblia, es algo bueno. Escriban en los márgenes, subrayen. Y si pueden ponerle un paréntesis a esa frase, le golpeaban en el rostro, al menos les va a ayudar a recordar que esa frase no aparece en el original. Ahora, es lo que habría sucedido. Pero no está en el original. Dice, y vendándole los ojos, entonces le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Ahora, ¿qué están haciendo con Jesús? De que esto es parte de la burla. Y de hecho, esta habría sido la burla, al menos una de ellas. A Jesús le taparon los ojos y tapados los ojos, le golpeaban. Un autor dice, y es probable que le estaban golpeando no solo con puños, sino con palos en la cabeza y en el cuerpo a Jesús. Ahora, ustedes se imaginan eso. Es una cosa ser golpeado cuando sabes de dónde viene el golpe y hacia dónde va a ir el golpe en tu cuerpo, de forma instantánea y casi automática. Nosotros tenemos la tendencia, si yo sé exactamente dónde voy a recibir el golpe, ponemos dura y resistimos esa parte del cuerpo donde vamos a recibir el golpe. Tratamos de esquivarlo o lo protegemos con nuestras manos, con nuestros brazos o nuestras piernas, para que no nos golpeen en partes vulnerables de nuestro cuerpo. Y esta era parte de la idea. Jesús tenía los ojos vendados, es decir, él no sabía cuándo iba a venir el golpe, de dónde iba a venir el golpe y hacia qué parte de su cuerpo iba a venir el golpe. Justo ayer estaba viendo un video, no lo vi porque estaba estudiando este pasaje, estaba viendo porque miraba las noticias y lo que les decía en Bangladesh, unas autoridades habían tapado y habían vendado a uno de estos hombres hindúes y en el suelo le comenzaban a pegar con palos. Es exactamente lo que estaban haciendo con Jesús. Ahora, si ustedes ven esa imagen del joven Bangladesh siendo golpeado con sus ojos vendados, ustedes dicen, es un fuerte video, porque el hombre grita de desesperación, porque le duele y no sabe cuándo ni dónde le van a golpear. Pero es exactamente la descripción que nos dan los evangelios de lo que estaba sucediendo con Jesús. Es exactamente lo mismo. Le estaban golpeando
Y después de golpearle con los ojos vendados, le preguntaban, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Notan que este juego, se ponen a jugar juegos brutales con Jesús para burlarse de él. Y estos juegos tienen que ver con quién era Jesús. Obviamente Jesús, a ojos del pueblo y de estos hombres, era un profeta, porque él había hablado y predicaba de parte de Dios y con la autoridad de Dios. Y le están diciendo, si en verdad eres profeta, entonces profetiza quién es el que te golpeó. Adivina. Adivina de dónde viene el golpe y cuál de nosotros te golpeó. No era una sola persona, eran varias personas que estaban rodeando a Jesús allí. Qué cruel lo que están haciendo con Jesús, si debemos decirlo, porque esa es la imagen que se pinta aquí. Esto es lo que están haciendo contra el Hijo de Dios. Es lo que están haciendo contra el Dios encarnado, el Rey del universo, el dueño de todas las cosas. Ustedes se dan cuenta, el corazón humano, ¿cómo puede llegar a corromperse para hacer algo como esto? En el mínimo de su comprensión, al menos debieron haber creído que Jesús era inocente y aún así lo están tratando de esta manera. Y noten cómo termina Lucas esta mini descripción de la burla hacia Jesús, de esta humillación burlesca. El versículo 65 dice, y decían otras muchas cosas injuriándole. La palabra injuriándole en realidad es literalmente la palabra blasfemando contra él. Decían otras muchas cosas blasfemando contra él. Ahora, noten lo que hace Lucas en este versículo 65. Él nos está diciendo, en otras palabras, ¿saben las cosas que le estaban diciendo a Jesús eran tan fuertes que no las voy a reportar? No las voy a escribir. No necesitan conocerlas. Eran tan fuertes que solo voy a hacer un resumen con estas palabras. Y decían otras muchas cosas blasfemando contra él. Ellos estaban blasfemando contra Jesús. ¿Qué habrán dicho? Uno puede imaginar las peores atrocidades y las peores palabras de insulto contra Jesús. Es irónico aquí, porque en el Evangelio de Mateo y los demás se nos dice que a Jesús se lo acusa de blasfema, ¿verdad? Blasfemia, porque reconoció ser el Hijo de Dios. Y sin embargo aquí Lucas nos dice que los que blasfemaban eran estos alguaciles contra Jesús. Blasfemaban, le insultaban, le decían malas palabras. Ahora, no hay algo que nos sorprende aquí acerca de este mini evento y es el silencio de Jesús. ¿Verdad que Él no habla? Él no responde. Jesús no abre su boca. No reclama, no se impone. Como nos dice Mateo, Él pudo haber llamado más de 12 legiones de ángeles para que vengan a defenderlo, pero no lo hizo. Jesús está conteniendo. Jesús se contiene. Y Jesús se contiene divinamente y perfectamente. Él pudo haberlos pulverizado y haberlos hecho desaparecer en un solo instante. Pero Él decide atravesar esta burla, esta humillación. Digo, todavía no llegamos a la cruz. Todavía no llegamos a la crucifixión y todavía no llegamos a cuando el Padre se separa del Hijo y cuando el Hijo recibe la ira del Padre estando allí en la cruz en 3 horas de oscuridad. Todavía no llegamos a eso. Este es un preámbulo apenas, es una introducción a todo el sufrimiento de Jesús. Esta es una humillación burlesca contra Jesús y uno se pregunta, ¿por qué tuvo que sufrir esta humillación? ¿Por qué tuvo que sufrir esta burla? No era suficiente con la cruz. No era suficiente que Él lleve la ira del Padre por nosotros en las horas que estuvo colgado en la cruz. ¿Por qué fue necesaria esta burla, esta humillación contra Él? ¿De qué sirvió? ¿Qué ganó con eso? ¿Cuál era el propósito? Bueno, ellos no lo habrían sabido, pero una cosa que nosotros sí sabemos es que Jesús, incluso usando la misma palabra que se usa aquí como burlaban, Él había advertido a sus discípulos que los judíos y las autoridades judías iban a hacer burla de Él. El mismo Jesús lo había profetizado. Es decir, esto es algo que se reconoce, que Jesús aquí, guardando silencio y recibiendo esta humillación cruel y estas burlas, Él está ganando. ¿Por qué?
porque es exactamente lo que él profetizó que iba a suceder con él. ¿Se dan cuenta? Él es el victorioso. Él es el victorioso, porque él ya había predicho este mismo evento usando estas mismas palabras de burlarse y de humillarse contra él. Es lo que iban a hacer con él y se los dijo a sus discípulos. Así que era necesario que esto ocurriese. Era necesario. ¿Por qué era necesario? Era necesario porque estaba profetizado por el mismo Jesús. Jesús lo profetizó. Pero no solo había sido profetizado por Jesús. En Isaías, el capítulo 52, dice el versículo 14. Isaías 52, 14 dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En una referencia a su cara desfigurada. En el capítulo 50, el versículo 6, dice de Isaías: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esta es una profecía del Mesías. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Y en el capítulo 53, el versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Despreciado y desechado entre los hombres. Jesús tenía que ganarse este título. Y la manera de ganarse este título era permitiendo que lo desechen, que se burlen y que lo humillen. Y es justamente lo que le hacen en este pasaje que estamos leyendo y estudiando. Así que Jesús profetizó esto. El Antiguo Testamento profetizaba esta humillación contra Jesús y por eso era necesaria. Pero uno podría incluso tratar de ir más allá. No siempre es sano ir más allá de lo que la Biblia nos dice, pero uno podría hacer la pregunta, que entiendo que esto debía suceder porque fue profetizado por Jesús y por Isaías. Pero ¿por qué fue profetizado? Al final del día, ¿por qué era necesario que Él sea humillado y sea burlado? Digo, ¿de qué sirvió eso? ¿Por qué por primera ocasión lo profetizó Isaías y se lo reveló de esa manera? ¿Por qué tenía que suceder así con Jesús? Y la respuesta a esa pregunta no podemos hacerla a ciencia cierta. Es difícil responder a ciencia cierta por qué Jesús tenía que atravesar esta humillación y esta burla. Más de decir que era necesario, porque si ocurrió es porque era necesario. Jesús nunca hizo algo que no fuera necesario, ¿verdad? Esto era parte del plan de Dios. Pero de alguna manera esto encaja en el plan eterno para nuestra redención. Y seguramente algo que nosotros sí podemos extraer de esto es, por ejemplo, Pedro nos dice, creo que es la primera carta de Pedro, el capítulo 2, el segunda de Pedro, el capítulo 2, no, primera de Pedro, estaba en segunda de Pedro, así que ya estoy mareándolos yo también estoy mareado. Primera de Pedro 2, 23 dice, desde el 20 podemos leer, mejor dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Es exactamente lo que hicieron con Jesús, abofeteados. Esta palabra abofeteados es diferente a golpear. Cuando la Biblia dice golpear, es golpear a alguien con el puño cerrado. Abofetear es con la mano abierta, darle una bofetada. Y ambas cosas sabemos que hicieron con Jesús. Dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que en parte, Pedro nos dice aquí que era necesario que Jesús sea humillado y sea burlado y golpeado previo a su crucifixión, porque eso sirve como ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y él añade en el versículo 22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es lo que hizo Jesús. Es lo que dice Isaías 53, ¿no? Fue como oveja al matadero y no abrió su boca.
no abrió su boca. Esta es una gran ilustración de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra propia vida cuando somos sujetos a padecimiento injusto. En Hebreos 12:3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es algo similar a lo que nos dice Pedro. El sufrimiento de Jesús sirve como un aliciente para nuestro sufrimiento, para sufrir con gozo, porque sé que Él sufrió más de lo que yo jamás podré sufrir. Y es lo que dice literalmente aquí Hebreos 12:3. Todo lo que sufrió Jesús, la contradicción de pecadores contra Él, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En resumen, podemos decir que en parte Jesús sufrió esto y eso permite a Él que Él nos entienda, ¿verdad? Él nos entiende, Él me entiende, Él te entiende cuando alguien te insulta, cuando alguien te trata mal, cuando alguien se burla de ti, cuando alguien te humilla. Y esto puede suceder incluso dentro de la iglesia, con más frecuencia fuera de la iglesia. Cuando esto nos sucede, nosotros miramos el ejemplo de Jesús y decimos todo lo que Él sufrió sin abrir la boca. ¿Acaso yo soy mayor que Jesús? Él dijo: el discípulo no es mayor que su maestro. Si esto me han hecho a mí, esto harán con ustedes. Y debemos responder de la misma manera que Él respondió. Jesús no fue una víctima. Él no está haciendo esto para presentarse al mundo como una víctima inocente y nada más. Él es mucho más que eso. Es mucho más que una víctima. Sí es inocente, y la inocencia de Jesús se va a recalcar en los siguientes versículos, pero Él es mucho más que una víctima inocente. Y los versículos 66 al 71 nos dicen esto. Y el versículo 69, Jesús dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y en el pasaje de Mateo que leímos de Juan, Jesús incluso lleva a los judíos al futuro, a la segunda venida. Jesús está diciendo: ustedes están haciendo esto contra el Rey del Universo, contra el Cristo, contra el Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que esta necia y tramposa forma de hacer juicio contra mí va a detenerme? Yo les voy a enseñar quién es el verdadero juez. Y por eso menciona el título de Hijo de Hombre en el versículo 69, que es tomado de Daniel 7. Es el juez que recibe la autoridad de todo el planeta Tierra para hacer juicio sobre cada individuo. Ellos están atreviendo a hacer este juicio contra el juez de los seres humanos. Qué tonto, qué torpe. Es el pecado, es la ceguera espiritual. Y Jesús les dice: un día yo voy a juzgarlos a ustedes cuando venga en mi segunda venida. Y eso nos lleva a los versículos 66 al 71. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Es simplemente saber y entender que todo lo que cantamos aquí en la iglesia, lo que meditamos y lo que leemos en la Escritura nos debe llevar siempre a un evento tan importante como este. Estas son horas cruciales en el Viernes Santo, la semana de la Pasión para Jesús. Este es un evento histórico, es un evento que no va a volver a repetirse, nunca jamás ocurrió una sola vez en la historia. Y cada frase y cada palabra debe ser aprovechada al máximo porque nos dicen algo sobre quién es Jesús. Esta es la gran pregunta. Hay gente que admira a Jesús el día de hoy, en la iglesia evangélica o fuera de la iglesia evangélica. Podemos pensar, ¿cómo hacen para adorar los unitarios, los que no creen que Jesús es Dios? Oh Jesús, ¿cómo cantan ellos? Ustedes saben, probablemente algunos de ustedes fue a una secta de los unitarios, que no hay Trinidad, o creer que Jesús no es Dios. ¿Cómo cantan ellos? ¿Cómo adoran? Oh Jesús, te adoramos por tu gran moralidad. Es lo único que pueden hacer. Pero no pueden llegar más allá porque no hay un reconocimiento bíblico de quién es Él realmente. ¿En verdad creemos lo que decimos que creemos? Esa fue la pregunta de Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En realidad creemos lo que decimos que creemos. En realidad esa es nuestra convicción. ¿Es este Jesús
más que un hombre que está siendo víctima para nosotros? ¿Es este más, para nosotros es más que un mero ejemplo a seguir de moralidad y de ética? ¿O es el Hijo de Dios, es el Dios del universo, hecho hombre, que está sufriendo esto para salvarnos de nuestros pecados? Hay algo que nos recuerda, ¿verdad?, este juicio a nosotros. Y es que nosotros debíamos estar allí. Nosotros somos los que debimos haber sufrido todo lo que Jesús está sufriendo en estos juicios, incluso injustos. Él está allí ocupando nuestro lugar. Vamos a hacer una oración para tratar de aterrizar este avión. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esta humillación y esta burla que hicieron contra tu Hijo no justificada, y ellos llevarán la culpa por su pecado. Estamos seguros de eso, Señor, porque hacerle al Hijo de Dios es algo serio, es un pecado cósmico, es una rebelión que merece el castigo más atroz. Pero hay un propósito en medio de esta humillación. Y nosotros entendemos, esta fue la vida de Jesús, para esto había venido. Así también como hay un propósito para nuestra humillación, para nuestro sufrimiento, para cuando alguien nos trata mal, aun cuando reconocemos que temporalmente no hemos cometido algún mal acto, somos inocentes, podemos mirar a la profundidad de nuestro corazón y nuestra conciencia nos diría, no, en verdad no somos inocentes contra Dios. Así que después de todo merecemos cualquier injusticia de los hombres, porque somos culpables ante Dios. Y cualquier injusticia que recibamos de los hombres no se compara al castigo que podríamos recibir de Dios, que es eterno. Esto nos pondrá en perspectiva, Señor, y nos hará sufrir las injusticias con un campo teológico diferente, con gozo, como dice Pedro, con alegría incluso, sabiendo que nuestro Maestro sufrió las mismas cosas. Él nos entiende, Él sabe, Él conoce nuestro sufrimiento porque Él ya lo sufrió. No solo el sufrimiento físico o la separación con Dios, sino también las burlas, el rechazo de la gente, la indiferencia, el que la gente ignore, el que la gente no tome en cuenta o que levanten acusaciones falsas. Él lo sufrió todo ya. Y Él nos llama a sufrir lo mismo con la actitud que Él mismo tuvo. Como un cordero que iba a ser trasquilado y sacrificado sin abrir su boca. Como una oveja sin quejarse. Danos esta actitud, te pedimos, Señor, especialmente sabiendo que Él lo hizo para redimirnos de nuestros pecados. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias por este día. Pedimos ahora tu bendición para el tiempo de comunión, para el inicio de una nueva semana. Que tu palabra nos controle y nos guíe y nos recuerdes en tu espíritu los principios que podemos aprender de ella. Oramos y nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.